El objetivo principal es difundir las normas que regulan el procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias ilegales o carentes de razonabilidad que restringen el ingreso y salida de mercancías desde y hacia el territorio nacional, así como los principales pronunciamientos emitidos por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias en dicha materia. Para ver todos estos temas nos acompaña el señor Antonio Paredes Coronel, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención en aduanas y tiene más de 7 años de experiencia profesional en el rubro aduanero y de comercio exterior en el sector público y privado. Actualmente, labora como especialista en defensa comercial de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias del INDECO. Antes de dar pase a nuestro expositor, les agradezco su asistencia y puntualidad y les doy la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, Ciro, por la presentación. Y muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a un evento organizado por la Escuela Nacional de Indecopi. Voy a proceder a proyectar la pantalla. Muy bien. Vamos a dar inicio al tema que nos aboca el día de hoy. Tenemos casuística en materia de eliminación de barreras comerciales no arancelarias. Mi nombre es Antonio Paredes, como muy bien ya me presentaron. Antes de empezar con la videoconferencia el día de hoy, me gustaría señalar que mis comentarios el día de hoy no reflejan mi propio punto de vista y no necesariamente reflejan la opinión del Indecopi y o área de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Solamente mi propio punto de vista. ¿Correcto? Muy bien. Contenido. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a ver lo que es la definición de barreras comerciales no arancelarias, vamos a delimitar la definición, vamos a ver casuística vinculada a lo que es una barrera comercial no arancelaria, vamos a hablar acerca de las competencias con las que cuenta la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias, ¿no? Ver casuística en relación a las competencias de la CDB, y también la metodología de aplicación, la metodología que utiliza la CDB, Comisión de Dumping, Subsidios y Barreras Comerciales no arancelarias, así como la Sala Especializada en Defensa de la Competencia al momento de evaluar en segunda instancia administrativa. ¿Correcto? ¿Cuál es el marco aplicable a los procedimientos administrativos en materia de eliminación de barreras comerciales no arancelarias? Pues, en primer lugar tenemos el Decreto Legislativo 1033, en el artículo 26 se establecen las facultades de la Comisión, señalando que la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias es la competente para efectuar el control posterior y eliminación de estas medidas, las barreras. El decreto legislativo 1212, que modifica en primer lugar el artículo que les acabo de señalar, y asimismo en su artículo 7 establece una definición de barreras comerciales no arancelarias. Ahora lo vamos a ver. Asimismo tenemos que en mayo del año pasado se publicó el Decreto Supremo 102/2021, en el cual se regula pues las disposiciones del procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias, ¿no? Este reglamento es nuevo, sin embargo ya se han llevado a cabo diversos casos de eliminación de barreras comerciales en el marco de este procedimiento que delimita pues de manera mucho más previsible y transparente nuestro procedimiento en esta materia. Vamos a comenzar con la definición de barreras comerciales no arancelarias. ¿Qué entendemos por una barrera comercial no arancelaria, ¿no? ¿Qué se nos viene a la mente en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de mercancías restringidas. Cuando tú vas a traer una mercancía del exterior, vas a realizar una importación hacia el territorio nacional, pues si es que la mercancía tiene naturaleza de restringida, pues tenemos en cuenta que hay un sector competente, hay una entidad de la administración pública que te va a exigir un requisito que tú tienes que cumplir para que ellos autoricen
el ingreso de esa mercancía. Se denomina documento de control, ¿no es así? ¿Eso es una barrera comercial no arancelaria? Sí, es una barrera comercial no arancelaria. Cualquier exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro es una barrera comercial no arancelaria. Si tú te vas a una entidad y te solicitan una tasa por derecho de trámite, ¿es una barrera? Sí, es una barrera, por supuesto. Cualquier exigencia de la administración constituye una barrera no arancelaria, pero no necesariamente constituye una barrera comercial no arancelaria ilegal o carente de razonabilidad, que son las que nos abocan el día de hoy. Porque barreras comerciales existen. Hay múltiples barreras que se aplican, que limitan o restringen, afectan de alguna manera las operaciones de comercio exterior, pero no necesariamente por ello van a ser ilegales o carentes de razonabilidad, o no necesariamente por ello, pues tú puedes presentar tu denuncia ante la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias y se te va a inaplicar esa barrera. La barrera es legal, y porque la barrera es legal y porque la barrera, pues, ha sido la razonabilidad de esta barrera ha sido debidamente fundamentada por la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que las barreras comerciales no arancelarias pueden ser legales y razonables y tener, pues, su grado de razonabilidad en su imposición, porque también se cumple con los estándares internacionales. ¿Qué nos dice nuestro acuerdo de obstáculos técnicos al comercio? ¿No? Que no se pueden imponer barreras, ¿no? Barreras al comercio que supongan limitaciones al comercio internacional, limitaciones innecesarias al comercio internacional, ¿no es cierto? Entonces, pero también señala que se pueden imponer esas barreras cuando se persiguen fines u objetivos de política legítimos, como es la protección de la salud, los animales, los vegetales, la defensa nacional, entre otros. Entonces, sí es permisible la imposición de barreras comerciales no arancelarias, esto hay que dejarlo claro. Y ahora vamos a ver qué barreras son las que podemos denunciar ante la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias. Me voy a referir a la Comisión o a la CDB para poder recortar, para no tener que extenderme tanto con el nombre, ¿ok? Entonces, cuando yo diga comisión, me estoy refiriendo a la Comisión de Dumping y Eliminación de Barreras, o cuando diga CDB, también, ¿correcto? Muy bien. Tenemos la definición de barreras comerciales no arancelarias en pantalla. Toda exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro impuesta por una entidad de la administración pública en ejercicio de sus potestades de imperio o administrativo, que afectan la importación o exportación de bienes. Cada uno de estos elementos que ustedes pueden visualizar en pantalla constituye la definición de barreras comerciales no arancelarias. Ahora, tenemos ahora una casuística, un caso, ¿no? Un precedente, motivada por una denuncia interpuesta ante la CDB, ante la comisión, ¿no? Este caso es del 2020 y concluyó con la resolución 88 de 2020 el 11 de agosto de ese año, ¿no? ¿Cuál fue la medida denunciada en este caso? En este caso, la medida denunciada fue el establecimiento de un plazo de vigencia en la autorización otorgada mediante una resolución directoral emitida por DIGESA, ¿no? Hay una autorización, hay un plazo de vigencia en un acto administrativo, ¿no? Entonces, esta denuncia lo que plantea es, me están limitando la autorización de importación de un determinado producto, ¿no? DIGESA me está limitando mi autorización de importación o mi registro sanitario en un plazo de 4 años. En este caso, el administrado ha señalado o ha identificado que este plazo de 4 años es, pues, este plazo de vigencia, perdón, es su barrera comercial no arancelaria, ilegal y o carente de razonabilidad, ¿no? En este caso, tenemos, en esta casuística,
un criterio muy interesante vinculado a la definición de barreras, ¿no? En este caso, la SUNAT señaló que la imposición de un plazo de vigencia contenida o materializada en una resolución directoral no califica como barrera comercial no arancelaria, debido a que dicha medida no consiste en una exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro. O sea, el plazo de vigencia no, eh, no, no se enmarca en ninguno de estos supuestos. Además, sostuvo que el denunciante, la SUNAT, sostuvo que el denunciante no adjuntó el informe técnico que sustentó la resolución directoral y que el plazo de vigencia de la autorización ya venció, por lo que ya no hay materia en discusión. Eso es lo que planteó la SUNAT como cuestionamiento referido a la barrera comercial. Y es lo principal, por lo menos en esta parte. Porque nos dice la SUNAT, oye, este plazo de vigencia que están denunciando no constituye barrera comercial no arancelaria. Por lo tanto, significa que no debe ser declarada improcedente la denuncia. Correcto. Sin embargo, en este caso, se identificó que había un criterio ya establecido por el superior jerárquico, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, o la Sala, en el cual señalaba pues que se estará ante un cuestionamiento en concreto cuando la presunta barrera se encuentre contenida en un acto de la administración pública impuesta al denunciante. Dice, y cuando se denuncia una barrera comercial en concreto, el administrado debe acreditar efectivamente la imposición de la misma a su caso particular, debiendo la autoridad analizar la barrera en la fecha de la emisión del acto. O sea, acá lo que dice la sala es, por si acaso, acá estamos ante un caso en concreto, es decir, se está denunciando una medida contenida en un acto administrativo. Tenemos también lo que son los cuestionamientos en abstracto cuando la medida se encuentra contenida en una disposición de alcance general o en una norma infralegal. ¿Es así? Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que se concluyó en este caso, ¿no? Como puede observarse, los administrados o los denunciantes, pues, pueden denunciar barreras comerciales no arancelarias contenidas en actos de alcance particular, siempre que acrediten la existencia de una exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro, que estaría afectando de manera real o potencial la importación o exportación de bienes que hayan sido impuestos al denunciante a través de un acto administrativo, que puedan estar afectando, hay que resaltar, esto es importante, ¿no? Que estarían afectando de manera real o potencial, eso concluye la CDB, la importación y exportación de bienes. En el caso concreto, al imponerse el plazo de vigencia a la autorización que es concedida a un agente económico, sea un importador o denunciante, para la importación de mercancías, ello genera que una vez que se cumple el plazo, dicho agente no pueda continuar realizando la actividad en mención, afectando de esta manera sus actividades de comercio exterior. Siendo ello así, la CDB concluye que dado que este plazo de vigencia, ¿no? de contenido en este acto administrativo, en esta resolución directoral, pues de alguna u otra manera afecta las operaciones de comercio exterior del denunciante, puesto que una vez vencido ese plazo ya no va a poder efectuar importaciones. Es algo que probablemente les resulte obvio, sin embargo, de esa manera se concluyó, respondiendo así al cuestionamiento o absolviendo o refutando el cuestionamiento de la SUNAT, quien estuvo como tercero incorporado en ese procedimiento. Correcto. Ahora, ustedes dirán cómo terminó este caso. Pues en este caso, la medida denunciada desde el plazo de vigencia, pues fue declarada como barrera comercial no arancelaria ilegal, puesto que vulneraba el principio de legalidad contenido en la 27444, ¿no? Puesto que no se verificó la existencia de alguna disposición administrativa o alguna disposición legal, mejor dicho, una disposición legal que establezca o que habilite al MINSA o a la DIGESA a consignar un plazo de vigencia en sus autorizaciones de importación. Tenemos otra casuística vinculada a la definición de barreras comerciales no arancelarias. En la resolución 88-2019, en la cual pues se denunció como medida, como barrera comercial no arancelaria, al establecimiento de una verificación complementaria de los requisitos mínimos de calidad de importación de los vehículos automotores usados, ¿no? Es una medida vinculada a la importación de vehículos usados,
consistente en la revisión de sistemas de consulta del historial de vehículos existentes en la página web que deben efectuar las entidades verificadoras contenidas en el artículo 94C del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 58-2003 y modificado por Decreto Supremo 50-2010 MTC. Muy bien. ¿Cuál fue el cuestionamiento en este caso? En este caso también se cuestionó que esta medida pueda calificar como barrera comercial no arancelaria. El cuestionamiento de la SUNAT, también en este caso incorporado al procedimiento como tercero, fue que la medida contenida en el artículo 94C del Reglamento Nacional de Vehículos no constituye una barrera comercial no arancelaria debido a que regula una obligación impuesta por entidades verificadoras y no constituye una exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro, tal como lo señala la norma en relación a la definición de barreras comerciales no arancelarias. Para entender mejor este caso, hay que, les he colocado un extracto del decreto legislativo 843, el análisis que realiza la CDB en relación a esta norma, ¿no?, que habilita la importación de vehículos usados. El artículo 1 del decreto legislativo 843 establece la prohibición de importar vehículos usados, que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad señalados en ese dispositivo. Cabe destacar que el artículo 2 del referido decreto legislativo establece que las entidades verificadoras deberán verificar que los vehículos que se importen en el país cumplan con los requisitos en cuestión, siendo ello así, por mandato de la norma antes citada, al efectuar las labores que aquellas les encomienda, o sea, que la norma mismo les ha encargado a las entidades verificadoras, ellas deben asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad listados en el artículo 1 del decreto legislativo 843. ¿Qué cosa queremos decir con esto? Queremos decir que si bien se está denunciando una medida contenida en un reglamento, ¿no?, esta disposición emana, a su vez, de una disposición contenida en una norma con rango de ley, como es el decreto legislativo 843. En su artículo 2, así se señala. Eso fue parte del análisis efectuado por la CDB, y continuamos indicando que corresponde entonces a las entidades verificadoras realizar la inspección física y documentaria de los vehículos usados en forma previa a su nacionalización, o sea, su importación. A tal efecto, dichas entidades emiten el reporte de inspección o el primer reporte de verificación, en el cual dejan constancia de haber efectuado la inspección física y documentaria del vehículo y que éste reúne las exigencias técnicas establecidas en el reglamento. En particular, el reporte de inspección o primer reporte de verificación es requisito exigido por la SUNAT para que puedan ingresar las mercancías al territorio nacional, ¿no? Si bien es cierto, la denunciante cuestiona el establecimiento de una verificación complementaria que debe realizar la entidad verificadora, ¿no?, consistente en la revisión de sistemas de consultas del historial en la página web, pues se ha verificado del reglamento que no se aprecia que dicha disposición le sea oponible. La conclusión fue la siguiente: esta exigencia de la norma se está refiriendo a las entidades verificadoras y no es una exigencia oponible al administrado, que va a importar el vehículo usado. Por tanto, no le resulta oponible esta exigencia y se desvirtuó aquel cuestionamiento del denunciante. El criterio que podemos extraer del siguiente caso, del caso que acabamos de señalar, pues es que la labor de inspección física y documentaria para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la importación de vehículos usados no calificaría como barrera comercial no arancelaria, pues a través de tal actuación no se impone a los agentes económicos una exigencia, requisito, restricción o prohibición o cobro que incida en sus operaciones de comercio exterior. En este caso, a diferencia del caso anterior, sí se le dio la razón a la SUNAT. En efecto, esto no constituía una barrera comercial no arancelaria que pueda ser verificado o que pueda ser analizado en un procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias, ¿no?, y por tanto se declararía improcedente la denuncia. Competencias de la CDB. Vamos a otro
a otro tema muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de la CDB, la Comisión de Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que podemos evaluar? ¿No? ¿De qué manera podemos determinar que una mercancía es ilegal o carente de razonabilidad? ¿Cuáles son los elementos que evaluamos? En primer lugar, tenemos que considerar lo siguiente. Hace rato hablamos de la definición, y tenemos un elemento que está muy vinculado a la definición de barreras comerciales no arancelarias, pero que también ha sido objeto de cuestionamiento o de evaluación en el marco de estos procedimientos, y es la materialización de las medidas denunciadas, ¿no? Hace rato vimos una denuncia sobre una medida contenida o materializada en un acto administrativo, como era una resolución directorial de DIGESA. En el segundo caso vimos una medida contenida en un artículo del Reglamento Nacional de Vehículos, el artículo 94C. La primera, un acto administrativo, y la segunda, una disposición de alcance general. Así lo dice la norma, que estas barreras comerciales no arancelarias que afecten la importación o exportación de bienes tienen que estar materializadas o contenidas en un acto administrativo o en una disposición de alcance general. ¿Me siguen? Entonces, así como lo vemos en pantalla, actos administrativos o disposiciones normativas. Con rango infralegal, por cierto. Infralegal. La CDB no es competente para poder evaluar medidas que estén contenidas en normas con rango de ley. ¿Correcto? Entonces, las barreras comerciales no arancelarias, que pueden ser objeto de evaluación por parte de la comisión, en un procedimiento iniciado a solicitud de parte de oficio, deben estar contenidas en actos administrativos que generen efectos jurídicos individuales, o en disposiciones normativas que produzcan efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados. Obviamente, en el primer caso, la resolución directoral solamente se pronunciaba respecto a una empresa, le otorgaba el registro sanitario para la importación de un determinado producto a esa empresa. Ese acto administrativo solamente vincula y genera efectos jurídicos individuales a la empresa importadora denunciante. Sin embargo, en el segundo caso, una disposición que esté contenida en un reglamento aprobada por decreto supremo del MTC, pues es aplicable a todos los administrados que vayan a realizar operaciones de importación de vehículos usados. Entonces se entiende que estamos hablando de una medida contenida en una disposición que tiene alcance general. Casuística, vinculada a lo que es la competencia de la CDB. En la resolución 299 del año pasado, ¿no? Esta se emitió en diciembre del año pasado, evaluamos una denuncia informativa. La CDB también recibe denuncias informativas. Son aquellas denuncias que no necesariamente reuniendo los requisitos establecidos en el reglamento y el TUPA para que puedan ser admitidos a trámite, pues contienen elementos que pueden que pueden servir de base para poder iniciar una investigación preliminar y posterior a ello un procedimiento de oficio, ¿no? A ver, en este caso, los administrados denunciaron o señalaron, en todo caso, porque no es una denuncia, propiamente dicho, señalaron que existía, que habían verificado la existencia de un presunto cobro extraoficial de sumas de dinero por concepto de gastos incurridos por los inspectores de SENASA en el traslado y de ahí retorno a las zonas habilitadas para la inspección fitosanitaria y zoosanitaria de productos que ingresamos al territorio nacional, el cual no estaría previsto en la norma. Allí más o menos me indica que lo que están denunciando es una ilegalidad. Sin embargo, como es una denuncia informativa, pues tenemos que verificar la legalidad, tanto la legalidad como la razonabilidad de la medida. ¿Correcto? Pues en este caso, se hace un análisis primero normativo de las competencias que tiene la CDB y se concluye pues que la CDB puede ejercer facultades de investigación establecidas en los procedimientos administrativos bajo su competencia, es decir, defensa comercial, dumping, subsidios, salvaguardias, así como eliminación de barreras comerciales no arancelarias.
y que puede efectuar investigaciones preliminares que pueden ser dirigidas por su Secretaría Técnica para determinar la apertura de procedimientos, que es lo que se efectúa en este caso. Se efectuó una investigación preliminar y se dispuso el no inicio del procedimiento administrativo, por cuanto, ahora vamos a lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué se dispuso el no inicio del procedimiento administrativo? En primer lugar, en este caso fue porque la medida que denunciaron, el cobro extraoficial de estos inspectores por el traslado a las zonas de inspección, que fue realizado a través de una denuncia informativa, no se materializaba en algún acto administrativo o en una disposición de alcance general, tal como ya lo habíamos señalado. Entonces, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Pues primero, de la lectura del artículo 7 y del artículo 2.1 de nuestro reglamento, que contienen la definición de barrera comercial no arancelaria, en la cual se señala que esta tiene que estar contenida en un acto administrativo de alcance particular o en una disposición de alcance general. Nuestro artículo 15, ¿ya?, que establece los requisitos para la presentación de una denuncia, también señala que como requisito indispensable para poder admitir una denuncia a trámite está la materialización. El administrado tiene que identificar la materialización de la medida. ¿En dónde se encuentra contenida? En un acto administrativo o en una disposición administrativa. Dentro del análisis se verificó lo siguiente. No se ha presentado algún acto administrativo emitido por SENASA en el que se materialice el presunto cobro denunciado. No se ha identificado la existencia de una medida como la alegada que se encuentre contenida en una disposición de alcance general o en un acto administrativo de alcance particular. Es decir, lo primero fue que SENASA, fue que los denunciantes en su escrito de denuncia informativa no señalaron en ningún lugar, así como tampoco adjuntaron medios probatorios, que nos haga inferir que esta medida se encuentra contenida en un acto administrativo o en una disposición normativa. Asimismo, por su parte, dentro del marco de la investigación preliminar, la Secretaría Técnica de la CDB tampoco ha logrado verificar que esto se encuentre contenido en alguno de estos dos, en alguno de estos dos elementos. De la revisión de las disposiciones administrativas vinculadas a la materia bajo análisis, se aprecia que los montos de las tasas por derecho de trámite contenidos en el TUPA de SENASA, vinculados a la inspección fitosanitaria y zoosanitaria de mercancías, materia de importación o exportación, incluyen los costos por concepto de traslado del inspector a la zona de inspección, no apreciándose que se encuentre regulado algún pago específico por dicho concepto. Es decir, luego de la investigación preliminar, en la cual la Secretaría de Técnica efectúa pues diversas notificaciones y requerimientos de información, tanto a SENASA, al MIDAGRI y a las entidades competentes, pues se ha verificado pues que el TUPA de SENASA sí contiene, o mejor dicho, los derechos, el pago de las tasas por derecho a trámite de estos procedimientos para la inspección fitosanitaria y zoosanitaria sí contienen dentro de su estructura de costos el traslado de los inspectores de SENASA, lo cual resta veracidad a lo indicado o a lo denunciado por los administrados en este procedimiento. Y por tanto, no corresponde dar inicio de oficio a este procedimiento en materia de eliminación de barreras comerciales no arancelarias, por cuanto no se verificó que esta medida se encuentre contenida en alguno de estos dos elementos, un acto administrativo o en una disposición de alcance general. Este es el criterio que se maneja. Necesariamente tiene que estar contenida en uno de estos dos, si no, la CDB carece de competencias para poder iniciar el procedimiento, así sea de parte mediante una denuncia o de oficio a través de una denuncia informativa como esta. A diferencia de repente alguno de ustedes conoce la materia de barreras burocráticas, en barreras burocráticas sí su norma, el decreto legislativo 1256, les habilita, los faculta a poder iniciar procedimientos en actos materiales, es decir, distintos al acto administrativo y distintos a los de alcance, a las disposiciones de alcance general. Muy bien, ¿qué más tenemos?
La comisión carece de competencia para evaluar las siguientes medidas, y esto está contenida en el artículo 7 del decreto legislativo 1212 y complementada en el reglamento del procedimiento de barreras comerciales no arancelarias. Decreto Supremo 102-2021 PCM. ¿Qué nos dicen estos dispositivos legales? Nos señalan que la CDB carece de competencia expresa para analizar barreras no arancelarias establecidas en leyes, lo que les comentaba hace un instante, o normas con rango legal, así como tratados o acuerdos internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, tampoco puede iniciar un procedimiento de eliminación de barreras a las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Por ejemplo, si tú en el marco de un procedimiento no contencioso solicitas algún derecho a la administración, presentas tu solicitud, presentas los requisitos y la administración no resuelve dentro del plazo correspondiente, ¿no? Esto se debe resolver por la vía procesal idónea y no y no se debe enunciar ello como una barrera comercial no arancelaria, ¿no? Pese a que esté vinculado a un procedimiento de comercio exterior. Tampoco somos competentes para evaluar sanciones administrativas. Obviamente, eso también tiene su vía recursiva correspondiente, ¿no? En el marco de la 27444 tenemos el recurso de reconsideración, tenemos el recurso de apelación, tenemos la queja, en la parte tributaria tenemos el recurso de reclamación, todo lo que es la parte de comercio exterior, ¿no es cierto? El Código Tributario regula el recurso de reclamación, recurso de apelación, ¿no? Y te puedes ir a las instancias judiciales. Una sanción administrativa tiene la vía recursiva correspondiente. Nosotros en la CDB no somos competentes para evaluar, en este caso la CDB no es competente para evaluar sanciones administrativas, ¿no? ¿Qué más no puede evaluar la CDB? Las medidas expresamente exceptuadas de calificación de barreras comerciales no arancelarias, como por ejemplo las medidas fitosanitarias y zoosanitarias. La Ley General Agraria, ¿no? Pues señala que las medidas fitosanitarias y zoosanitarias no constituyen barreras comerciales no arancelarias. Entonces, la CDB no es competente para analizar esas medidas en el marco de este tipo de procedimiento. ¿Qué más no puede analizar la CDB? Barreras burocráticas. Ello, puesto que hay una comisión, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, quien es la competente para dicho efecto. Tenemos acá un casito vinculado a las competencias de la CDB. Veamos. Esto se llevó a cabo en el marco de las resoluciones 69 del 2019 y también fue materia de evaluación en segunda instancia mediante la resolución 160-2021. ¿Correcto? ¿Cuál fue la medida denunciada en este caso? En este caso se denunció el artículo 1 del Decreto Supremo 005-2020 del MTC, que modificaba los literales A, B y C, el artículo 1 del Decreto Legislativo 843, que es el que contiene, ¿qué cosa? Los requisitos mínimos que tiene que cumplir un vehículo usado para que pueda ser objeto de importación. Muy bien, de los cuales también ya señalamos hace un momento, ¿verdad? Tuvimos un caso similar. En este caso, lo que se estaba denunciando como barrera es la modificación efectuada a este decreto legislativo mediante un decreto supremo. El decreto supremo es una norma con rango infralegal, por tanto, aparentemente, la CDB tendría competencias para poder analizarlo. Vamos primero, para poder ubicarnos, a ver el desarrollo del procedimiento. ¿Cuál ha sido... ¿Cuáles han sido las etapas procedimentales, los pasos procesales que se han seguido en este caso? En primer lugar, por resolución 154-2020 se admitió trámite de la denuncia contra el MTC por la imposición de barreras. ¿Correcto? Segundo, el procedimiento concluyó con la resolución 69-2019, declaró infundada la denuncia. ¿Por qué? Porque la medida habría superado el análisis de legalidad. Es decir, el MTC contaba con competencias, la medida denunciada, contenida en esta norma legal,
con esta norma infralegal, cumple las formalidades para su emisión y se encuentra refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se verificó que esta medida no contraviene alguna otra norma de ordenamiento jurídico. La CDB también hizo una evaluación de la razonabilidad de la medida y señaló que la medida que la entidad denunciada cumplió con acreditar la existencia de fundamentos, es decir, interés público para la imposición de la medida, además de que tales medidas son adecuadas e idóneas, teniendo en consideración los fines que se pretenden alcanzar con su imposición y que también es una medida proporcional a sus fines y también una opción menos gravosa para conseguir este objetivo de política legítimo. Entonces, acá quiero hacer una pausa y un paréntesis para comentarles que en el caso de, ya lo vamos a ver también, pero para poder ubicarnos un poquito más, en el caso de lo que es el análisis de razonabilidad, una vez que ya se ha superado el análisis de legalidad y se dice que la entidad cuenta con competencias para imponer la medida, que la norma a través de la cual se impuso la medida ha sido emitida con todas las formalidades correspondientes y que esta no contraviene ninguna norma de ordenamiento jurídico, pues toca pasar al análisis de legalidad. Si no se supera el análisis de legalidad, no podemos pasar al análisis de razonabilidad. Entonces, es un condicional. ¿Y qué tal si no se superó el análisis de legalidad? Pues ya no pasamos al análisis de razonabilidad, ¿no? Ya no es necesario, se declara la medida ilegal. En este caso, la CDB verificó que la medida era legal. Y luego le correspondió hacer el análisis de razonabilidad, llegando a la conclusión de que esta medida también era razonable. Es decir, no era arbitraria y no era desproporcionada. Y en consecuencia, la CDB concluyó declarando infundada la denuncia presentada por los administrados. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, esta resolución fue objeto de apelación ante la sala. Y a nivel del tribunal del Indecopi, la sala declaró la nulidad de la resolución 154-2020, que fue la que admitió a trámite la denuncia, y de todos los actos emitidos con posterioridad vinculados a él. Es decir, también la resolución 69, que declaró infundada la denuncia del administrado. Así es. Entonces, se tumbó el pronunciamiento de la CDB, y ahora vamos a ver por qué. Este es el análisis efectuado por la sala. La sala, en primer lugar, analiza los artículos 14 y 26 del decreto legislativo 1033, que es la ley de organización y funciones del Indecopi, norma con rango legal, ¿no? En las cuales prevén que la comisión y la sala tienen como función velar por la defensa de las normas referidas al libre comercio, así como efectuar el control posterior y eliminación de barreras comerciales. El artículo 7 señala expresamente que la sala y la comisión no son competentes para realizar el control posterior y eliminación de barreras comerciales contenidas en normas con rango de ley. Ahí más o menos nos estamos dando cuenta a qué cosa quiere llegar la sala, ¿no? Dice, la CDB no es competente para ver normas con rango de ley. Ok. En el supuesto de que un administrado denuncie el establecimiento de una presunta barrera comercial ilegal o carente de razonabilidad contenida en una norma con rango de ley, tal cuestionamiento no podrá ser evaluado por el Indecopi, concluye la sala. Ok. Tengan en cuenta que estamos hablando de la medida denunciada, vamos a retornar, la medida denunciada es el Decreto Supremo 105-2020, es una norma con rango infralegal. Aparentemente estaría dentro del alcance de las competencias de la CDB, sin embargo, esta modifica el Decreto Legislativo 843. Entonces vamos a ver qué fue lo que resolvió la sala. La sala señaló la modificación normativa efectuada mediante este Decreto Supremo 5-2020 constituyó una variación del contenido del artículo 1 del Decreto Legislativo 843, en particular respecto de algunos requisitos mínimos de calidad. En efecto, fue lo que se denunció. El propio decreto legislativo, continúa la sala, establece que los requisitos mínimos de calidad para la importación de vehículos usados podían ser modificados por decreto supremo. Ah, ok. Entonces, una pausa acá. La misma norma habilita
a que el MTC, previo refrendo del MEF, o sea, autorización del MEF también, pueda modificar estos requisitos mínimos de calidad mediante un decreto supremo, mediante una norma con rango infralegal. Eso quiere decir que la misma norma lo habilitaba. En consecuencia, considerando que los requisitos mínimos de calidad cuestionados en el presente caso fueron incorporados a una norma con rango de ley, como es el decreto legislativo 843, la comisión ni la sala son autoridades competentes para analizar tales medidas. Así es, en este caso, pues se declaró la nulidad de la resolución que admitió a trámite la denuncia y en consecuencia la nulidad de la resolución que declaró infundada la denuncia y reformándola, lo que la sala falló declarando improcedente la denuncia presentada en este caso. Muy bien. Continuamos. Casuística vinculada a las competencias de la CDB. Resolución 18-2018, resolución 228-2018. Como pueden verificar, en este caso también tenemos una denuncia que llegó a instancia de apelación ante la sala. ¿Cuál fue la medida denunciada en este caso? En este caso se denunció el cobro de una tasa por tonelada de la mercancía importada, bajo una determinada subpartida, azúcares, ¿no? Por el servicio de inspección sanitaria. Ajá, estamos hablando de un servicio de inspección sanitaria. Se denunció la tasa para que SENASA le brinde el servicio de inspección sanitaria. Señalaba que la tasa se calculaba en función a las toneladas importadas, ¿no? 10.80 soles por tonelada, ¿no? Mientras más tonelada, más asciende el costo de la tasa. Dicha medida se encuentra contenida en el anexo 1 del texto único de procedimientos administrativos del SENASA, aprobado mediante el Decreto Supremo 14/2010 de Agricultura. Nuevamente vamos a ponernos en contexto, vamos a ver cuál fue el desarrollo procesal en este caso. Por resolución 245 del 2017 se admitió a trámite la denuncia presentada contra el SENASA. Por resolución 18 del 2018 se declaró fundada la denuncia al verificarse que el Decreto Supremo 14 del 2010 no se encontraba refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, contraviniendo lo dispuesto en los decretos leyes 25C29 y 25909. Paréntesis acá también, señores, para aclararles lo siguiente. ¿Qué es lo que resolvían esos decretos leyes? Estos decretos leyes siguen vigentes a la fecha, y señala pues que es el Ministerio de Economía y Finanzas la única entidad del Estado habilitada o competente, si es que así lo desea, para poder restringir las operaciones de comercio exterior, importación y exportación de bienes. Y el decreto legislativo 25909 señala que es el MEF, o mejor dicho, en caso alguna otra entidad pretenda emitir alguna disposición que afecte las operaciones de importación o exportación de bienes, tiene que contar con el refrendo del MEF. Entonces, en este caso, dado que el TUPA de SENASA, pese a que restringía con el pago de una tasa las operaciones de importación de azúcar, pues no contaba con el refrendo del MEF. Y así lo verificó la CDB y falló declarando fundada la denuncia y por tanto barrera comercial no arancelaria ilegal. Esta resolución fue objeto de impugnación por parte de el SENASA, ¿no? Acá he colocado la denunciante, debe ser el SENASA, ¿no? Mediante resolución 228, ¿qué fue lo que resolvió la sala? El superior jerárquico resolvió declarar la nulidad de la resolución 18 del 2018 y de todos los actos con posterioridad. Entonces, resolvió declarar la nulidad de la resolución que admitió trámite la denuncia, así como todos los actos emitidos con posterioridad. Ahora vamos a ver por qué. ¿A qué se debe? ¿Cuál fue el análisis normativo que efectuó la sala en su oportunidad?
la sala, y en este caso, este fue uno de los primeros casos con esta particularidad en la cual se admitió a trámite y se evaluó en Indecopi una medida sanitaria o fitosanitaria, ¿no? ¿Qué resolvió la sala? Primero la sala empieza citando el artículo 7 del decreto legislativo 1212, que en esta parte señala que la comisión y la sala no son competentes para realizar el control posterior y eliminación de barreras en normas exceptuadas de tal calificación por otra norma con rango de ley. Lo que les señalé hace un momento, ¿recuerdan? Es decir, si es que en una norma con rango de ley o en un acuerdo comercial internacional se señala que tal medida no constituye barrera, pues no se puede evaluar en el Indecopi. ¿Correcto? ¿Qué más? La sexta disposición final de la Ley General de Sanidad Agraria, ¿no?, señala que las medidas sanitarias o fitosanitarias contempladas en esa norma y en su reglamento, así como en disposiciones complementarias como procedimientos, por ejemplo, no constituyen barreras comerciales no arancelarias. Es una norma con rango de ley, estamos hablando de la Ley General de Sanidad Agraria, actualmente vigente, ¿no? Y señala que después que las medidas sanitarias y fitosanitarias no son barreras comerciales. Entonces, no hay nada más que decir. El número uno, adicional a ello, la sala efectúa un análisis en relación a la normativa internacional. En este caso nos vamos al acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Entonces nos dice que en el numeral 1 del anexo de este acuerdo se señala que las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes con inclusión, entre otras cosas, de criterios relativos al producto final, procesos, métodos de producción, procedimientos de prueba, inspección, certificación, aprobación, entre otros. ¿Correcto? Entonces, eso fue lo que verificó la sala. Y concluye con el siguiente análisis, ¿no? Aquellas denuncias formuladas por la comisión con el fin de cuestionar una barrera a las medidas sanitarias o fitosanitarias deberán ser declaradas improcedentes, debido a que este órgano carece de facultades para efectuar el control posterior y eliminación de estas medidas. Hasta este punto, ¿por qué? Porque la disposición final de la ley, esta sexta disposición final de la Ley General de Sanidad Agraria, ya te indica que una medida sanitaria o fitosanitaria no puede constituir una barrera comercial arancelaria. Entonces, es la primera conclusión a la que arriba la sala. Seguidamente, la sala se hace la pregunta. Entonces, ¿constituye el cobro de una tasa una medida sanitaria o fitosanitaria? Claro. O sea, hay que ahora, en este punto, dilucidar si es que el cobro de una tasa constituye a su vez una medida sanitaria y fitosanitaria. Entonces, la sala invoca, o mejor dicho, cita nuevamente el acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias de la OMC, en específico, el literal F numeral 1 del anexo C de dicho acuerdo, señala que para verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias, los miembros asegurarán que los derechos que puedan imponerse a los administrados por estos procedimientos en relación a los productos importados sean equitativos en comparación con los que se perciban cuando se trate de productos nacionales o similares u originarios de cualquier otro miembro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el acuerdo contempla el cobro de tasas en el marco de los procedimientos tendientes al servicio sanitario y fitosanitario. Por tanto, dado que es una medida habilitada por un acuerdo multilateral en el marco de la OMC, la sala concluye que las tasas constituyen un elemento comprendido dentro de los procedimientos de control, inspección y aprobación, y por tanto están comprendidos dentro de la definición de medidas sanitarias y fitosanitarias. El criterio en este caso constituiría en que la CDB carece entonces de competencia para analizar la legalidad o razonabilidad de medidas sanitarias y fitosanitarias por ser medidas expresamente exceptuadas por la calificación de barreras por una norma con rango de ley. Yo le adicionaría también las tasas.
¿no? Que es el caso específico. No se pueden analizar las tasas vinculadas a las medidas sanitarias o fitosanitarias. Muy bien, este caso, casos similares al anterior fueron denunciados en el 2020, ¿no? En el cual ya con este precedente de la sala, la CNB declaró improcedente las denuncias, ¿no? Denuncias que estaban vinculadas a medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? En el marco de las competencias de SENASA, ¿no? Muy bien, se les traje solamente de manera informativa, en este caso. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son las medidas emitidas por la administración pública en ejercicio de su actividad administrativa. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque también está vinculado a la definición de barreras comerciales no arancelarias. Y como ustedes ya saben, toda exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro emitidas por alguna entidad de la administración pública en el ejercicio de su función administrativa o de imperio, ¿no? Que se encuentren contenidas en actos administrativos o disposiciones de alcance general. Entonces, ¿qué se entiende por ejercicio de su función administrativa? ¿Qué es la actividad administrativa? La actividad administrativa, tenemos tres tipos de actividad administrativa: la de imperio o de policía, la de fomento, y las actividades de servicio público o de prestación. Las actividades de policía son aquellas que limitan, restringen de una u otra forma la libertad y los derechos o actividades de los administrados. Por ejemplo, las actividades económicas de importación o exportación de bienes, ¿no? Entonces, es que estamos limitando aquellas actividades de alguna forma, como por ejemplo, supeditar la importación de una mercancía a un registro sanitario, a un permiso de importación, a un documento de control determinado, pues estamos ejerciendo actividad de policía. Actividad de fomento es aquel mediante el cual el Estado busca estimular la aplicación de diversos mecanismos existentes y sin coacción. Sin coacción, importante esto para diferenciar de la actividad anterior, para promover el desarrollo de ciertas actividades que considera necesarias para salvaguardar el interés nacional, por ejemplo, mediante el otorgamiento de becas, ayudas económicas, subvenciones u otras medidas destinadas al cumplimiento de determinados fines públicos. Actividades de servicio público o de prestación, su propio nombre lo indica, es a través del cual el Estado presta a los ciudadanos determinados servicios considerados esenciales para la comunidad, como por ejemplo las prestaciones sanitarias, educación, transporte, servicio energético, entre otros. ¿Correcto? ¿Por qué es importante esta definición? Porque según la definición de barreras comerciales no arancelarias, solamente pueden ser declaradas como tales aquellas emitidas por las entidades de administración pública en el marco de su función administrativa de policía. En relación a ello, tenemos ahora una casuística muy interesante vinculada a ese tema. Lo pueden encontrar en la resolución 5/2018 de la CDB, y que también ha sido su objeto de apelación y evaluada en segunda instancia administrativa mediante la resolución 193 de 2018. Por si acaso, todas estas resoluciones las pueden encontrar en la página web de Indecopi, en buscador de resoluciones, son públicas, se encuentran allí publicadas. ¿Correcto? Muy bien. En este caso, ¿qué medida fue la denunciada? Requisito de que las importaciones de bienes que se destinen al consumo en la Amazonía deban ingresar a través de las intendencias de aduana marítima o aérea del Callao, o de la Intendencia de Aduana de Paita, a fin de poder acogerse al beneficio tributario de exoneración del IGB, contenido en el Decreto Supremo 103/99, reglamento que aprueba las disposiciones tributarias de la Ley de la Amazonía, Ley 27037, y su procedimiento específico, exoneración del IGB y IPM, e IPM, ¿correcto?
no sé si han escuchado hablar de la ley de los beneficios de exoneración de IGB y derechos arancelarios por ley de la Amazonía y el PECO, ¿no? Eh, Mediante estas normas se establece que Ucayali, San Martín y Loreto, así como también Madre de Dios, estas regiones constituyan zonas de tributación especial, en las cuales si tú ingresas una mercancía y la nacionalizas solamente y la internas en esas zonas de tributación especial, pues tu mercancía no va a pagar ni IGB ni derechos arancelarios. Podrían estar totalmente liberados para que esto con la finalidad de promover el desarrollo de la zona de la Amazonía, ¿no? Ese es el interés público en realidad, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso? En este caso, el denunciante, al parecer, es un importador frecuente que ingresa sus mercancías a esta zona de tributación especial y que, pues, denuncia que la norma le exige que para que sus mercancías puedan ser internadas y gozar de este beneficio tienen que ingresar por la aduana marítima o por la aduana aérea del Callao o por la Intendencia de Aduana de Paita en el norte, en Piura. Solamente a través de esas aduanas. Profesor, ¿y qué pasa si mi mercancía ingresaba por la aduana de Chimbote, por la aduana de Salaberry, por la aduana de Pisco? Pues a través, esas intendencias no tienen dentro de sus competencias ingresar mercancías que tengan como destino final la zona de la Amazonía. Y por lo tanto, las mercancías que se nacionalicen a través de esas aduanas se nacionalizarán para todo el territorio nacional y no podrían gozar de este beneficio en la zona de la Amazonía. ¿Correcto? Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. ¿Qué sucede? Vamos a ponernos en contexto nuevamente. Se interpone una denuncia contra la SUNAT y el MEF, en este caso. Se interpone una denuncia contra la SUNAT y el MEF, ¿no? Que son los responsables, el MEF de haber dictado la normativa y la SUNAT de aplicarla, ¿no? A través de la resolución 5 de 2018 se declaró improcedente la denuncia interpuesta, toda vez que la comisión no cuenta con competencia para analizar la legalidad o razonabilidad de los requisitos para acceder a un beneficio tributario al haber sido emitida en ejercicio de la actividad de fomento. ¿Correcto? En este caso, la CDB, desde la primera instancia, ya era de la idea de que esta medida no podría ser objeto de análisis en la CDB porque constituía una actividad de fomento, ¿no? Por eso es que hicimos la diferenciación en la filmina pasada. La resolución 5 del 2018, emitida por la CDB, fue objeto de apelación por parte del denunciante, ¿no? Obviamente se declaró improcedente su denuncia, y el superior jerárquico decidió confirmar lo resuelto por la comisión mediante la resolución 193 del 2018. ¿Qué fue lo que resolvió en esta sala? ¿Cuál fue el análisis efectuado en esta oportunidad? ¿No? En principio, citar la definición de barreras comerciales no arancelarias, ¿no? La cual nos indica que estas tienen que ser establecidas por cualquier entidad de la administración pública en ejercicio de sus potestades de imperio o administrativas, que afecten la importación o exportación de bienes desde o hacia el territorio nacional. ¿Qué más? En ejercicio de la actividad de policía, nos dice la sala, el Estado tiene la posibilidad de limitar de manera obligatoria el disfrute de los derechos reconocidos a los particulares por la Constitución a fin de alinearlos al interés general y de exigir el respeto de dichas restricciones. Asimismo, también señala la sala que la actividad de fomento del Estado no tiene como finalidad restringir, limitar o condicionar derechos, sino que busca estimular, en aplicación de diversos mecanismos existentes y sin coacción, el desarrollo de ciertas actividades que considera necesarias para salvaguardar el interés general. Estas conclusiones fueron arribadas por la sala mediante el análisis normativo y doctrinario efectuado en la resolución 193 del 2018. En efecto, citaron en la resolución diversos autores, diversos libros, diversas posturas para poder llegar a arribar a estas conclusiones. Y finalmente concluye la sala con el siguiente criterio, bueno, esta fue la conclusión arribada por la sala,
que posteriormente fue tomada como criterio por la CDB cada vez que resolvemos algo similar. Si bien, nos dice la sala, puede existir en el ordenamiento jurídico diversas medidas que podrían afectar la realización de actividades económicas de importación y exportación, dicho hecho per se no le otorga competencia al INDECOPI a analizar la legalidad o razonabilidad de esta medida. Ello solo será posible si lo cuestionado consiste en una exigencia, requisito, prohibición o cobro contenida en una disposición emitida por una entidad de la administración pública que limite, restrinja o condicione derechos preexistentes del administrado, es decir, que sean en ejercicio de su actividad de policía. Correcto. Más claro no puede estar. Solamente actividad de policía. Y en este caso nos encontramos ante ¿qué? Ante una actividad de fomento, mediante el cual el Estado promueve el desarrollo de una zona de la Amazonía, de toda una zona geográfica, que es la Amazonía, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades económicas, vivienda, salud, bienestar social, etcétera, ¿no? ¿Con qué? Mediante la exoneración de impuestos. ¿Para qué? Para que los empresarios de estas zonas cuenten con mayor disponibilidad para poder invertir en su comunidad. Entonces es una actividad de fomento. Y se concluye pues que dado que la medida cuestionada no califica como una actividad dirigida a limitar un derecho preexistente, o sea, una actividad de policía, sino como una regla aprobada en ejercicio de la actividad de fomento para regular el acceso a un beneficio tributario, la comisión y la sala no cuentan con competencia para analizar su legalidad o razonabilidad. Concluimos entonces que la competencia de la comisión se restringe a evaluar la legalidad y razonabilidad de las medidas impuestas por una entidad de la administración pública en ejercicio de su función administrativa y en específico de su actividad de policía. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos otra casuística vinculada a las competencias de la CDB. Resolución 122/2019. ¿Qué fue lo que se denunció en el presente caso? Pues se denunció la tasa, el cobro de una tasa del 40%, una alícuota del 40% correspondiente al impuesto selectivo de consumo por la importación de vehículos usados, contenida en el numeral 1.9 del Decreto Supremo 181 del 2019 de Economía y Finanzas, materializada en diversas declaraciones aduaneras de mercancías. ¿Ok? Lo que se está denunciando acá es INDECOPI me están cobrando el 40% de selectivo de consumo por importar vehículos usados. Acá están mis declaraciones aduaneras de mercancía, me están cobrando. Pero, ¿ello será objeto de evaluación? ¿Podrá la comisión evaluar impuestos? Vamos a ver qué fue lo que se resolvió en el presente caso. Un poquito del análisis normativo que efectuó la CDB en dicha oportunidad fue que el artículo 26 de nuestro decreto legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, establece que la comisión puede efectuar el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias. ¿Correcto? Que afecten o limiten de alguna forma o condicionen la importación o exportación de bienes. Para la importación de mercancías, el importador debe cumplir, entre otros, con el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. ¿Dónde se señala esto? Artículo 49 y 48 de la Ley General de Aduanas. ¿No es cierto? Solo se podrán nacionalizar bienes previo pago de los impuestos, tributos, recargos de correspondencia. Los impuestos, señala la CDB, no originan una contraprestación directa a favor del administrado por parte del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la norma 2 del título preliminar del Código Tributario. ¿No? Estamos analizando cuál es la naturaleza de un tributo, como es el caso de la medida denunciada. Asimismo también, los impuestos son aportaciones coercitivas que se encuentran vinculadas a decisiones de política fiscal. ¿Correcto? Entonces, siguiendo el análisis efectuado en el caso pasado, estamos hablando que un tributo pues son decisiones de política fiscal y no necesariamente medidas emitidas por una entidad de la administración pública en el marco de sus facultades de imperio o administrativas. ¿Correcto? Considerando lo anterior, los impuestos no son consecuencia
del ejercicio de una función administrativa, aspecto que es exigido por el artículo 7 del decreto legislativo 1212 en la definición de barrera. Muy bien, entonces, en este caso, ¿de qué forma resolvió la CDB? Pues luego de efectuar dicho análisis, citó, invocó el criterio que ya evaluamos en el caso pasado, precisamente, la resolución 198 del 2018, señalando que son actos y disposiciones emitidas por las entidades de la administración pública en ejercicio de su función administrativa, los que pueden calificar como presuntas barreras comerciales no arancelarias. Solo los actos y disposiciones emitidas por entidades de la administración pública en ejercicio de su facultad administrativa. Y como ya vimos, ¿no? Y como también se señala en este criterio más abajo, nos estamos refiriendo no a cualquier función administrativa, sino a la función administrativa de actividad de policía. Entonces, ya con eso, con el análisis normativo previo y con este criterio, pues se concluye que, considerando que los impuestos no son medidas impuestas por una entidad de la administración pública en ejercicio de su función administrativa, sino que constituyen tributos que se originan como una decisión de política fiscal del Estado, cuya finalidad es contribuir con el gasto público, los cuales no generan ningún vínculo directo con el administrado, así como el criterio desarrollado por la Sala, expuesto previamente, se concluye que la comisión carece de competencia para analizar la legalidad o razonabilidad de la imposición de impuestos, debido a que no califican como barreras comerciales no arancelarias. ¿Correcto? Entonces, una casuística más vinculada a lo que es la competencia de la comisión. No podemos evaluar tributos. Interesante, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. Ahora vamos ya a la última parte de lo que es la metodología de aplicación. Análisis de legalidad. Como ustedes saben, cada vez que un administrado denuncia una barrera comercial no arancelaria, ilegal o carente de razonabilidad, pues, ¿de qué forma la CDB y la Sala arriban a esa conclusión de que una medida es ilegal o es carente de razonabilidad? Pues a través de los análisis respectivos de legalidad y de razonabilidad. Esos análisis tienen dentro de constituyen un proceso articulado donde se tienen que evaluar determinados elementos o filtros que tiene que pasar esta medida denunciada para que podamos arribar a la conclusión de que en efecto son ilegales o de que en efecto carecen de razonabilidad. En el caso de la legalidad tenemos que, para que una medida sea legal, tiene que cumplirse que esta medida o que la entidad se encuentra facultada por una norma de ley o tratado internacional para emitir o aplicar esta barrera. Se tiene que cumplir que esta medida se encuentra contenida en una disposición de alcance general, pues esta ha sido emitida con el procedimiento y las formalidades correspondientes. Y si estamos hablando de un acto administrativo, que también se haya emitido con el procedimiento y formalidades correspondientes. En el caso de las disposiciones de alcance general, estas a su vez, por ser normas de rango infralegal, tienen que contener el refrendo del ministro de Economía y Finanzas. Y esto sí se señala expresamente en nuestro reglamento, Decreto Supremo 102/2021. Allí se señala expresamente que estas normas con rango infralegal que contienen la medida denunciada tienen que sujetarse a lo dispuesto en los decretos leyes 25.629 y 25.909. Asimismo, una vez que ha superado estos dos primeros filtros, la medida no puede ser declarada legal siempre que no se haya verificado primero que no contraviene ninguna norma del ordenamiento jurídico nacional. Es decir, se verifica que la entidad tenga competencias, se verifica que la norma ha sido procedimental y formalmente, legalmente emitida, y que no contraviene ninguna otra norma de rango del ordenamiento jurídico. Solo así será declarada legal. ¿Qué sucede si es que no supera el primer filtro de atribuciones? ¿No? Pues
no es necesario ir al segundo y al tercer filtro de análisis de legalidad, ya la norma per se declararía ilegal. ¿Qué sucede si no supera el análisis de legalidad? Lo que les comenté hace un momento, ya no es necesario hacer el análisis de razonabilidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente a una casuística vinculada a la razonabilidad, perdón, a la legalidad de la medida denunciada. Para eso les he traído el extracto de la resolución 252-2021 del septiembre del año pasado, en la cual se denunciaba, pues, algunas medidas contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? Las cuales ustedes pueden ver en pantalla. Estas medidas del Reglamento Nacional de Vehículos, contenidas en sus artículos 144 y 150, habían sido previamente modificadas por el Decreto Supremo 53 del 2010. ¿No? Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado en este caso. Y aquí tenemos el Decreto Ley 25.909 y el Decreto Ley 25.629. ¿Qué nos dicen cada uno de estas normas? Nos dice, el primero nos dice, el MEF es la entidad facultada para dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre flujo de mercancías. Por su parte, el otro decreto ley nos dice que las disposiciones por medio de las cuales se establecen trámites o requisitos que afecten de alguna manera el libre comercio interno o externo deben ser aprobadas por el MEF y a través de un decreto supremo. ¿Correcto? Entonces, estas dos normas forman parte del análisis, o mejor dicho, de la formalidad que tiene que contener una norma de rango infralegal para que pueda contener una medida, una barrera comercial no arancelaria legal. Si es que una medida denunciada no cumple con tener el refrendo del MEF y pese a ello ha sido emitida, pues sería declarada ilegal. ¿Qué nos dice la resolución 1626 del 2013? ¿No? Que es un criterio emitido por la sala previamente, en la cual nos señala que a diferencia de lo que sostiene el MTC, en relación a algunos artículos del Reglamento Nacional de Vehículos, estas disposiciones no contienen solo una regulación de transporte terrestre nacional, sino que el ámbito de su aplicación comprende actividades de comercio exterior. Y eso lo dice la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, y nos dice que, por tanto, tiene que contener el refrendo del MEF. En el análisis del presente caso, la CDB pudo verificar que el Decreto Supremo 153 del 2010, que modificó el artículo 144 y 150 del Reglamento Nacional de Vehículos denunciados, pues no solamente establecen disposiciones de acceso al mercado de vehículos usados, sino que también incluyen normas referidas al control del ingreso, a la importación de estos vehículos, ¿no? Vehículos usados y remanufacturados, por lo cual debería contar con el refrendo del MEF. Sin embargo, ello no se ha verificado. Aquí, por ejemplo, les voy a hacer un zoom para que ustedes también puedan verificarlo. Este es un pantallazo de la publicación del Decreto Supremo en el 2010 en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Como verificamos, está refrendado por el ministro Alan García Pérez y por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. Y no está refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, como sí lo está el Reglamento Nacional de Vehículos original. Si ustedes sean curiosos, les recomiendo que sean curiosos e ingresen al SPIG y verifiquen que el Decreto Supremo 58 del 2003 del MTC sí se encuentra refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. ¿Ello por qué? Porque ello en el entender de que en cumplimiento de estos dos decretos leyes, contienen normas que regulan o que afectan la importación y exportación de bienes. Y por tanto, ha sido refrendado por el MEF, por el ministro del MEF. Sin embargo, ya las posteriores modificaciones a través del Decreto Supremo 53-2010 no fueron refrendados por el MEF y por tanto se declararon barreras comerciales no arancelarias ilegales. Así es. Y el criterio en este caso sería
las disposiciones por medio de las cuales se establecen trámites o requisitos que afecten de alguna manera la libre comercialización interna o la exportación o importación de bienes o servicios deben estar aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Aquí tenemos, esto fue el casito pasado que les acabo de comentar es un caso de forma, por así decirlo, así lo denominamos, ¿no? Una ilegalidad de forma, porque la norma que contiene la barrera no ha sido debidamente emitida. Allí no entramos a analizar si es que la medida vulnera el ordenamiento jurídico, ni nada por el estilo. Y también tenemos algunos casos en los cuales analizamos la legalidad de fondo. Por ejemplo, en el caso de la resolución 70-2019, de mayo de 2019, se cuestionó la tramitación del procedimiento 58 del TUPAC de SUCAM, que estaba aprobado por Decreto Supremo 009 del 2018, norma con rango infralegal, y este Decreto Supremo se exigía para que la SUCAMEC pueda autorizar la salida definitiva de armas de fuego, municiones o materiales relacionados. ¿Qué es lo que denunciaba en este caso el administrado? Denunciaba que, además de la autorización de exportación, SUCAMEC estaba exigiendo la autorización de salida definitiva de estas mercancías del país. Dos autorizaciones aparentemente similares, ¿correcto? Entonces, ¿cuál fue el cuestionamiento de la denunciante en este caso? El cuestionamiento en este caso fue que la exigencia de tramitar el procedimiento 58 contenida en el TUPA de la SUCAMEN es ilegal, pues la autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones o materiales relacionados no se encuentra contemplada en la ley en el artículo 26 de la Ley de Armas de Fuego, que establece los distintos tipos de autorizaciones que la SUCAMEC tiene habilitado exigir o emitir. Asimismo, por accesoriedad, los requisitos para la tramitación del procedimiento también son ilegales, ¿no? Como ustedes pueden ver, los requisitos, el procedimiento es denunciado y a su vez también denuncia todos los requisitos de este procedimiento, ¿no? El cobro de un derecho de trámite, los documentos a presentar y el plazo que tienen para resolver, ¿no? A todo esto, es necesario hacer hincapié en lo señalado en la 27444, nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General, que en su numeral 1.1 del artículo 4 del título preliminar señala que las autoridades, tales como es el Ministerio del Interior y la SUCAME, deben actuar con respeto a la Constitución y las leyes y al derecho, dentro de las facultades que les tengan atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales le fueron conferidas. Entonces vamos a ver cuál ha sido el análisis normativo efectuado en este caso por parte de la CDB. El Ministerio del Interior cuenta con competencias para aprobar la normativa general y ejercer la potestad reglamentaria en materia de armas de fuego. Es correcto, se ha verificado competencias. En el ejercicio de tal competencia, dicha entidad aprobó el reglamento que contiene los artículos 112 y 113 que regulan las autorizaciones de salida definitiva de armas de fuego, municiones y materiales relacionados y sus requisitos. No obstante, la potestad reglamentaria de dicha entidad no es irrestricta. Por el contrario, se encuentra sujeta a los límites conferidos por la propia ley reglamentada, esto es, la Ley de Armas de Fuego. Es decir, el reglamento, pese a que una entidad tenga competencias para reglamentar alguna norma con rango de ley, no quiere decir que a través de esa reglamentación podamos, mediante una interpretación extensiva, por así decirlo, ir más allá de lo estipulado en la norma con rango de ley. Así, el artículo 26 de armas de fuego se advierte de la revisión del artículo 26 de la Ley de Armas de Fuego, se advierte que no se encuentra la autorización de salida definitiva de armas de fuego, que es lo que está exigiendo la SUCAME, y que es lo que ha sido denunciado. Asimismo, el artículo 27 y 28 de la Ley de Armas de Fuego, que regulan las autorizaciones de comercialización, importación y exportación,
no contemplan que la SUCAMEC otorgue una autorización con el fin de salida definitiva y que adicionalmente a la obtención de este permiso se debe obtener una ulterior habilitación para el retiro de dichos productos del país, ¿no? O sea, además, como les comenté, además del permiso de exportación, están exigiendo una autorización adicional que es la autorización de salida, ¿no? Lo cual se ha verificado que no se encuentra en el artículo 26 de la Ley de Armas de Fuego ni en ninguna otra parte de ese dispositivo legal. Y la conclusión del caso fue la siguiente. En la Ley de Armas de Fuego no se ha establecido la exigencia de que los administrados deban obtener una autorización de salida definitiva. Dicha norma tampoco confiere facultades al Ministerio del Interior para que vía reglamentación establezca otro tipo de autorización. Por tanto, la exigencia de tramitar el procedimiento 58, autorización de salida definitiva de estas mercancías del país, fue establecida sin contar con las facultades correspondientes por parte del Ministerio del Interior y está siendo indebidamente aplicada o exigida por la SUCAM. En ello, en contravención del principio de legalidad contemplado en el numeral 1 de la ley, del artículo 4 del título preliminar de la 27444, que fue la que leímos hace un instante. La exigencia interpuesta, entonces, concluimos que la exigencia impuesta por una entidad para que los administrados tramiten un procedimiento administrativo a fin de obtener una autorización que no se encuentra prevista por ley constituye barrera comercial no arancelaria carente de legalidad por contravención a la ley del procedimiento administrativo general. Son ilegales también entonces los requisitos de derecho de trámite y plazos correspondientes a un procedimiento declarado ilegal. O sea que, dado que todo el procedimiento número 58 para exigir la autorización de salida de estas mercancías del país es ilegal, en consecuencia los requisitos, el cobro y la tasa y el plazo también son ilegales. Cabe precisar que este caso, pues, una vez concluido la SUCAMEC, mediante la simplificación de sus procedimientos, eliminó el procedimiento 58 de su TUC. Muy bien, ya por último, ya nos quedan unos pocos 10 minutos, vamos a entrar al análisis de razonabilidad. La medida necesaria o no arbitraria y medida proporcional. Estos son los dos filtros de razonabilidad, la arbitrariedad y la proporcionalidad. Una vez que la medida denunciada ha superado el filtro de legalidad, es decir, que la entidad cuenta con competencias, que ha sido debidamente emitido y que no contraviene una norma del ordenamiento jurídico, podemos pasar al análisis de razonabilidad. En este análisis, mejor dicho, tiene dos etapas. Primero es la arbitrariedad y luego es la proporcionalidad. En la arbitrariedad, ¿qué es lo que se va a verificar? Que la entidad, ¿no? Que la entidad acredite, la entidad denunciada, acredite la existencia de un interés público que sustentó la imposición de la medida. Acredite la existencia de un problema que se pretende solucionar con la imposición de la medida. Acredite que esta medida denunciada, pues, es idónea para solucionar el problema identificado. Luego de la arbitrariedad, pasamos a la medida a la proporcionalidad. En este caso, es la entidad denunciada la que tiene que acreditar que efectuó una evaluación de los beneficios y o el impacto positivo de la medida y de los costos y o el impacto negativo para los agentes económicos obligados a cumplirla. Es decir, un análisis costo-beneficio de la regulación emitida en el agente económico, el mercado y algunos otros afectados. Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos. Hay que, como consecuencia del análisis costo-beneficio, se tiene que concluir o se tiene que arribar a esta conclusión, ¿no? Que mi medida es mucho más beneficiosa que los costos que van a asumir los administrados que están obligados a cumplirla. Y finalmente, que no existen medidas alternativas menos costosas o igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de emitir una nueva regulación. Es decir,
tenemos que analizar algunas otras medidas menos gravosas que sean igualmente efectivas que la medida denunciada para el cumplimiento de las finalidades de la norma. Y estos señores, es el análisis de razonabilidad que efectúa tanto la comisión como la sala en segunda instancia administrativa. Tenemos un casito vinculado a la evaluación de razonabilidad del fondo, ¿no? A la fecha, hasta antes de este año, teníamos solamente este caso, y este año hemos tenido también otro caso en la cual hemos fallado analizando la razonabilidad del fondo, pero primero vamos a enfocarnos en este. La resolución 93 del 2019 se denunció la exigencia de contar con una autorización sanitaria como droguería para solicitar la notificación sanitaria obligatoria, la NSO, para importar productos sanitarios de higiene doméstica contenidas en el artículo 8 del Reglamento para el riesgo, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Súper largo, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 016 del 2011 del sector salud. Muy bien. Para poder sintetizar un poquito la medida denunciada en realidad es un registro sanitario para la importación de productos de higiene doméstica. ¿Ok? Esta notificación sanitaria obligatoria es una denominación a nivel de comunidad andina, las normas de la comunidad andina, pero que equivale a un registro sanitario. ¿Correcto? Muy bien, este caso ha sido también un caso que fue a segunda instancia administrativa, así que vamos a ubicarnos en relación al desarrollo procesal de este caso también, ¿correcto? A ver, en primer lugar, se interpone una denuncia ¿contra quién? Contra el MINSA y contra el DIGEMI, por la imposición de la medida antes indicada, ¿no? La exigencia de un registro sanitario para la importación de productos de higiene doméstica. Por resolución 93 del 2019, se declaró infundada la medida por cuanto se verificó que esta es legal y que no contraviene lo dispuesto en la decisión 706 de la CAN. Además, los costos que genera tal exigencia no constituyen en sí mismo un indicio sobre la presunta carencia de razonabilidad. Indicios. Los indicios, voy a hacer un paréntesis acá también, para poder comentarles a quienes todavía no tienen conocimiento mucho de esos procedimientos de eliminación de barreras, que además del requisito de poder superar el análisis de legalidad para poder hacer el análisis de razonabilidad, se necesita que el denunciante presente indicios. Indicios que hagan presumir o que pongan sobre la mesa elementos de juicio que pueda hacer sospechar a la comisión de que en efecto esta medida podría carecer de razonabilidad en su imposición. Hay ciertos indicios que son aceptables y otros que no, como por ejemplo alegar de manera genérica que la medida genere costos, es un indicio no válido para poder iniciar el análisis de razonabilidad. ¿Qué sucede si es que un administrado no presenta indicios de la carencia de razonabilidad de esta medida? Pues simplemente, luego de culminado el análisis de legalidad y al verificarse que no hay indicios de su carencia de razonabilidad, pues ya no se pasa a la segunda evaluación, puesto que el administrado no ha presentado ninguna prueba o alegato que haga presumir que la medida carece de razonabilidad. Entonces, hasta allí quedaría el análisis. En el presente también cabe precisar que cuando pasamos de la legalidad a la razonabilidad, se invierte la carga de la prueba y a quien corresponde acreditar estos elementos que ustedes ven en pantalla en este momento es a la entidad denunciada. Obviamente, previa evaluación de los indicios, ¿no? Si no presentas indicios, nunca pasamos al análisis de razonabilidad y por tanto no se invierte la carga de la prueba. Muy bien. Entonces, nos quedamos acá. La CDB declaró que la medida era legal
y que el indicio que presentó el administrado, que era que esto generaba costos, pues no constituía elemento suficiente para poder efectuar el análisis de razonabilidad y por tanto no lo efectuó. La resolución 93 fue objeto de apelación y se fue a la sala del Tribunal de Indecopi. Y en la sala, pues se revocó la resolución 93 y se declaró fundada la denuncia. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Eso qué quiere decir? Que la sala sí encontró indicios y sí encontró indicios y declaró fundada la denuncia, ¿no? O sea que la medida es una medida carente de razonabilidad. No, no, no enmendó la plana de la CDB en relación a la legalidad, al contrario, confirmó que la medida es legal, tal como la CDB lo había estipulado. Sin embargo, verificó que la medida que los indicios no fueron correctamente evaluados, por cuanto la sala sí identificó indicios para iniciar el análisis de razonabilidad y así lo realizó. Entonces, el análisis del caso empieza con la citación de una resolución que constituye observancia obligatoria, que ya no se aplica actualmente, pero en aquel entonces todavía estaba vigente, la 182 del 97, del Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual señalaba pues que no bastaba que se declare la barrera burocrática legal para que se realice el análisis de razonabilidad, ¿no? Puesto que hay que verificar primero que el denunciante aportó elementos de juicio suficientes, o sea, los indicios, para poder iniciar el análisis de razonabilidad, ¿no? Entonces, esto coincide con el análisis incluso actualmente aplicado, ¿no? El tema de los indicios. Ahora, ¿qué es lo que verificó la sala? La sala verificó que, si bien es cierto, los costos no constituyen un indicio, ¿no? Porque los alegó de manera genérica, pues también el denunciante alegó lo siguiente: no se ha desarrollado con precisión si la exigencia en cuestión constituye la medida más idónea para garantizar la finalidad perseguida por el dispositivo legal, así como tampoco se ha justificado el interés público que pretende tutelar. No existe razón, dice el denunciante, no existe razón válida para exigir que una empresa cuya actividad principal es la importación y venta de vehículos también se constituya como droguería para importar los artículos complementarios a su actividad. O sea, que para que te puedan otorgar el registro sanitario para la importación de artículos de higiene doméstica, además el MINSA y la DIGIMIT te exigían que te constituyas como droguería. Y eso fue un punto alegado por el denunciante. Y la sala lo tomó como indicio de presunta desproporcionalidad de la medida. Ello pues, dada que su actividad comercial es la venta y la importación y comercialización de vehículos, pues constituirse como droguería escapa dentro del margen de su giro comercial. Entonces, luego de que verificó que sí había indicios, allí le dijo CDB, no lo observaste, voy a revocar tu resolución y voy a proceder a hacer el análisis. Y en el análisis, efectúa el análisis en 4 partes. Primero, el interés público. Con relación al interés público, señala que la autorización sanitaria para la importación de estos mercancías para la higiene doméstica, pues sí tenían de por medio un interés público. O sea, que el MINSA y la DGMIT sí justificaron que la medida tenía un interés público para ser impuesta. Y esta se sustenta en la protección de la salud, ¿no? Esta se sustenta en la protección de la salud, puesto que una vez que son almacenadas, podrían degradarse y emanar gases tóxicos, lo cual sería perjudicial para las personas. Entonces, y por tanto, ellos exigían que las empresas importadoras se constituyan como droguerías para así ellos poder fiscalizar que tienen todos los acondicionamientos necesarios para la preservación de este tipo de mercancías. Entonces, el MINSA, la sala le dio check a interés público y le dijo, ok, tu interés público me resulta válido,
has pasado con este filtro de la razonabilidad, interés público. Ahora vamos a la idoneidad. Y la idoneidad implica determinar el problema y que la medida denunciada sea una medida idónea para resolver ese problema, ¿no? Estamos ahora en el filtro de arbitrariedad. ¿Qué nos ha dicho con el tema de la idoneidad? Las entidades denunciadas han manifestado que la obtención de una autorización sanitaria para droguería certifica que los productos son almacenados debidamente y en condiciones apropiadas, evitando que se degraden sus ingredientes y que eliminen gases tóxicos. Sin embargo, este colegiado no ha podido identificar que obra en el expediente documento medio probatorio alguno que haya sido aportado por las entidades denunciadas, Ministerio de Salud y DGMIT, con el fin de sustentar la problemática identificada y que la medida exigida sea idónea para atenderla. Es decir, no ha habido medios probatorios que acrediten la existencia de una problemática y que, por tanto, la medida denunciada sea la adecuada para poder mitigarla, contrarrestarla o eliminarla. Al no haberse acreditado la idoneidad de la medida denunciada, pues se concluye la sala, que la medida, que la barrera comercial no arancelaria es carente de razonabilidad. Y hasta este punto la sala podría haber concluido el análisis y podría haber ya terminado el caso y decir, ¿sabes qué? La barrera comercial no arancelaria es carente de razonabilidad por arbitrariedad. Y concluyó. Sin embargo, en el presente caso, la sala prosigue y dice, vamos a analizar sin perjuicio de lo anteriormente resuelto los demás elementos del análisis de legalidad. Entonces vamos a pasar al análisis de proporcionalidad. Y para ello vamos a verificar que las medidas hayan sido proporcional a sus fines y que se haya efectuado un análisis costo-beneficio. En el presente caso, las denunciadas, o sea, el MINSA y el DIGEMI, no han presentado evidencias de una evaluación previa con relación a los costos asumidos por los agentes que operan en el mercado como consecuencia de su imposición, y por ende, que estos costos sean menores a los beneficios perseguidos por la norma. Cuando la autoridad impone una obligación, continúa la sala, necesariamente deberá evaluar si ésta puede impactar negativamente en las empresas en atención a su tamaño y al giro del negocio al que se dedican, afectando la prestación de sus servicios, incrementando innecesariamente los costos de producción o servicios de comercialización o limitación de su competencia en el mercado. Eso concluye la sala. Y te dice, oye, tú tienes que hacer un análisis costo-beneficio, de lo contrario tu medida carece de razonabilidad. Y te dice también, dentro de esta resolución, la sala especializada en defensa de la competencia, que esta tiene que efectuarse de manera previa a la imposición de la medida. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso de manera breve. Dado que no se ha cumplido con acreditar la medida, pues tampoco supera este filtro y me reafirmo, carece de razonabilidad. Asimismo, continúa la sala señalando que el MINSA y el DIGEMIT tampoco evaluaron otras opciones menos gravosas a la medida denunciada, ¿no? Y señalan que la importancia de analizar una medida menos gravosa se sustenta en la existencia de un análisis previo para determinar si en efecto había o no otra medida de igual o mejor forma puedan abordar el problema. Y si dentro de esas medidas existentes podría haber alguna menos gravosa para los agentes económicos involucrados, ¿no? De repente menos costosa o de que sea mucho más fácil de implementar. Y por tanto, dado que tampoco han adjuntado medios probatorios que acrediten que esto lo han realizado, pues vuelven a afirmar que tampoco supera este filtro del análisis de razonabilidad. Esta resolución es muy importante, la resolución 42-2020, puesto que marca un precedente en el sentido de que lo dice de manera expresa, la sala, tanto el problema como el análisis costo-beneficio, como el análisis de la medida menos gravosa, tienen que efectuarse o tienen que haberse efectuado antes de la imposición de la medida denunciada. Obviamente, ¿no? ¿Por qué yo voy a imponer una barrera comercial arancelaria? Para solucionar un problema. Yo no puedo imponer una barrera si es que yo no he detectado el problema. Sería arbitrario, como el mismo filtro del análisis lo dice, ¿no?
Si yo impongo una barrera sin detectar el problema de manera previa, pues estoy poniendo una barrera de manera arbitraria y esto me afecta el comercio, y si esto me afecta el comercio exterior, pues es una barrera comercial no arancelaria carente de razonabilidad, denunciable ante la CLB. ¿Qué pasa si es que la entidad denunciada no efectuó un análisis costo-beneficio de manera previa a la imposición de la medida? Pues podrían haber detectado el problema, podrían haber identificado el problema, pero si es que no efectuaron el análisis costo-beneficio, esto quiere decir que la entidad no está teniendo en consideración qué afectación puede generar esta medida ante los agentes económicos que la aplican en los importadores, en los exportadores, en los consumidores, en el mercado y en otros terceros que presten servicios vinculados a esto. ¿Qué pasa si es que la entidad no evalúa una medida menos gravosa antes de la imposición de la medida? Significa que está tomando una decisión sin haber analizado de repente alguna u otra opción que podría ser mucho más idónea para el cumplimiento de la finalidad, que genere mucho menos costos, que genere mucho menos esfuerzo por parte de los agentes económicos para poder adaptarse a ello, ¿no? Muy bien. Esto es, en resumen, señores, muchísimas gracias, lo que les he venido a presentar el día de hoy. Les agradezco mucho, mucho su tiempo. Siempre es bueno capacitarse. Y qué mejor en la Escuela Nacional de Indecopi. Jonathan, no sé si habrán algunas preguntas por parte de los asistentes para poder absolverlas el día de hoy. Sí, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, justo tenemos una pregunta de un participante en la cual menciona si existe algún ente gubernamental que controle las barreras comerciales por sujetos privados del comercio exterior, como cobros indebidos, cobros no estipulados anteriormente o explicados previamente. ¿Existe alguna entidad gubernamental que controle las barreras comerciales no arancelarias? Que Es la controle las Comisión, barreras comerciales, sí. claro, por supuesto. Precisamente de eso se trató la conferencia del día de hoy. La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI es la entidad competente para poder efectuar el control posterior y eliminación de estas barreras comerciales no arancelarias, ¿no? Es decir, si es que cualquier administrado se considere afectado por alguna barrera impuesta por alguna entidad de la administración pública que afecte sus operaciones de comercio exterior, pues puede denunciarlo ante el INDECOPI y la CDB pues va a, dentro del marco del análisis de legalidad y razonabilidad, va a verificar si en efecto la medida cumple con los requisitos para ser inaplicados. Y menciona por ahí, si es por entidades privadas, ¿cuál sería el ente regulador? Para las entidades privadas, en principio, si estamos hablando de entidades privadas, estaríamos escapando del espectro de una barrera comercial no arancelaria. Ya no constituiría barrera, y por lo tanto ya no sería competencia de la comisión, ¿no? Y así también lo señala el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, no se consideraría barrera porque el Estado no es el que está impidiendo el acceso a, o mejor dicho, no estaría afectando las operaciones de comercio de los administrados. Correcto, Antonio. Esas son las únicas dos consultas que tenemos de momento. En verdad, muchas gracias por podernos explicar dentro de las barreras burocráticas cuál es el mecanismo que se ha venido desarrollando, ¿no? Y cuáles son las respuestas que tenemos que tener. Muchas gracias por tu participación. En verdad, los comentarios que tengo han sido muy enriquecedores para todos los participantes. Asimismo, les hago mención de que se les ha puesto un link en la cual está una pequeña encuesta que nos va a facilitar con su opinión para poder desarrollar más adelante algunas otras videoconferencias, ¿no? Que sean a gusto de todo, ¿no? Eso sería todo. En verdad, muchas gracias, Antonio. No sé si quieres agregar algo más antes de poder retirarnos. No, solamente agradecer a todos los asistentes por su participación el día de hoy, y pues espero encontrarlos en otra nueva conferencia virtual desarrollada por la Escuela Nacional de INDECOPI.
Buenas tardes con todos. Correcto, Antonio. Muy buenas gracias. Muchas gracias. Estimados participantes, no se olviden de poder llenarme la encuesta. Sí, asimismo, al momento de poder ingresar, se les indicó que tienen que poder haber puesto sus nombres completos en su usuario para poder nosotros determinar el tiempo de duración de cada participante para posteriormente hacer la entrega de las constancias, ¿no? La cual más o menos tiene una duración de 3 o 4 días para poder generar. ¿Sí? Correcto. Eso sería todo por parte de Copy. Muy agradecidos por la participación de todos y esperamos verlos nuevamente en alguna otra videoconferencia a realizar. No se olviden, por favor, de poder realizar el tema de la encuesta. Como les vuelvo a repetir, es muy importante para nosotros. De parte de Copy y de parte de la escuela de Copy, muchas gracias por su participación. Tengan muy buenas tardes con todos.